Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leandro Giri. Este, Estoy grabando este video para los alumnos de Administración de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, a pedido de los profesores de Metodología de la Investigación. Bueno, les cuento primero quién soy. Soy ingeniero químico y doctor en Epistemología e Historia de la Ciencia por la Universidad de 3 de Febrero. Y me dedico básicamente a, bueno, desde el lado ingenieril, trabajo en cuestiones relacionadas a la medición de petróleo, pero también me dedico a cuestiones académicas relacionadas con la filosofía de la ciencia y la tecnología. Y en realidad la razón por la cual me pidieron este video es contarles un poco sobre mis indagaciones respecto a la distinción entre ciencia y tecnología. Y bueno, obviamente en esa distinción, ¿qué lugar le toca a la administración? Todos estos problemas los trabajé en mi tesis doctoral y es parte de mis investigaciones comunes, digamos. Así que, bueno, les voy a contar un poquito de qué viene la cosa, ¿no? Siempre el problema de la distinción, la diferenciación entre ciencia y tecnología es un problema bastante clásico dentro de la filosofía de la ciencia y la tecnología. Es un problema que viene de hace mucho tiempo y que tiene, digamos, muchísimas versiones. Mucha gente se ocupó de esto y llegó a conclusiones bastante diferentes. Incluso hubo gente que ya se dedicó al problema de la ciencia y tecnología en general y a la administración en particular, qué lugar entre esas dos formas de conocer le tocaba, ¿no? Gente como Escarano, gente como Mario Bunge, recientemente fallecido filósofo de la ciencia argentina, se ocuparon de ese problema y en general llegaron a la conclusión de que el carácter de la administración es más bien tecnológico. Vamos a ver qué opinamos después de esta charla, ¿no? Porque particularmente a mí me parece que no es tan así. Pero bueno, no quiero spoilear el final, vamos al principio. En primer lugar, siempre que uno discute las diferencias entre ciencia y técnica o tecnología, aparece el gran problema de la multiplicidad de significados que tienen estas palabras, ¿no? Cuando yo hablo de ciencia, ¿de qué estoy hablando? Porque podría estar hablando del producto del trabajo de los científicos, es decir, lo que hacen los científicos, que significa básicamente lo que se transmite en los libros de texto, lo que se transmite en los papers científicos, o sea, teorías, leyes científicas, hipótesis, vayan a saber qué, y eso sería ciencia. Yo podría estar hablando de ciencia como práctica, es decir, la acción de lo que hacen los científicos, que no es lo mismo que los productos de lo que hacen los científicos. Y entonces, hacer ciencia es hacer experimentos, hacer observaciones, hacer descripciones, etc. O podríamos decir simplemente que es un modo de conocer, entonces es un método. Entonces yo utilizo el método de la ciencia. En ese sentido estaría indagando sistemáticamente la realidad en busca de, digamos, descripciones, explicaciones. Bueno, eso es una posibilidad de lo que también se le llama ciencia. Y ciencia es todo eso. Entonces, si yo quiero separar ciencia y tecnología, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, me refiero un poco a todas esas cosas, pero para hacerlo más fácil, digamos simplemente que la ciencia, como le gustaba a Mario Bunge, es un tipo de conocimiento más. Que no es igual que el conocimiento místico-religioso, que digamos tiene las religiones, para dar sus explicaciones a través de cuestiones que digamos, tienen más que ver con la fe que con observaciones empíricas, con lo que perciben los sentidos. Y bueno, tampoco es el sentido común, ese conocimiento que nos permite operar día a día, que nos permite manejarnos en la cotidianidad. Es un tipo de conocimiento entonces muy especial. Sin embargo, hay que ver si ese tipo de conocimiento muy especial, que se maneja con cierto método, que en algún momento verán, estudiarán un poquito más sistemáticamente a lo largo de la materia, pero que más o menos habrán visto del secundario, que consiste en observar, generar una hipótesis, contrastar esa hipótesis con un experimento, qué sé yo. Bueno,
La pregunta es si ese modo de conocimiento es igual que el método que se utiliza para solucionar problemas o diseñar artefactos como lo hacen los ingenieros, ¿no? Si ustedes creen que no es igual, bueno, hay muchos que han creído eso, incluso lo han creído los griegos, que han sido los precursores del pensamiento científico o de la filosofía de la ciencia. Ellos separaban entre episteme, que más o menos se parece a lo que nosotros hoy llamamos ciencia, de tecné, que era básicamente el conocimiento práctico, el conocimiento de las personas que pueden construir cosas con ese conocimiento. Entonces, digamos, separemos, una cosa es lo que hace, por ejemplo, un químico que estudia en la Facultad de Ciencias Exactas, que, digamos, indaga a la naturaleza en busca de las propiedades de la materia que produce los cambios de los cambios de las sustancias, las reacciones químicas, etc. Eso es una indagación a la naturaleza en busca de una verdad, verdad diría entre comillas, porque uno tendría que pensar en una versión más o menos debilitada de la verdad, porque sabemos que a esta altura de la vida que ninguna ciencia nunca trajo ninguna verdad total, sino verdades parciales, que se han ido superando a lo largo del tiempo. Bueno, no es lo mismo que saber tecné, que saber operar con las manos. Entonces el químico no hace tanto eso que sí ocurriría, por ejemplo, en una industria. Por eso no es lo mismo estudiar química que estudiar ingeniería química, que particularmente es mi especialidad. En general, los químicos a lo mejor son los que desarrollan las ideas para una determinada fórmula química, entonces generan una sustancia que tenga unas propiedades más o menos deseadas, pero ellos trabajan en un laboratorio y trabajan en el laboratorio con tubo de ensayo. Y vieron que el tubo de ensayo es una cosa bastante pequeña, ¿no? Porque la idea es poder equivocarse mucho y que no se pierda mucho reactivo, muchas sustancias, mucha plata haciendo esas cosas. Lo que pasa es que en un momento, cuando logran llegar a una fórmula deseada, el químico va a querer generar un negocio con eso, ¿no? Va a querer decir, bueno, ahora que tengo una sustancia que tiene determinadas propiedades que son buenas, lo quiero vender. Y para vender hay que hacer mucho. Y ahí viene el ingeniero químico a solucionar un problema de, por ejemplo, llevar a una escala industrial lo que el químico desarrolló en una escala muy pequeña en su laboratorio dentro de un tubito de ensayo. Y un reactor, que puede ser muy grande, puede ser grande como un tanque, es, digamos, una versión muy agrandada del pequeño tubo de ensayo, ¿no? Entonces pareciera que hay buenos argumentos para pensar que no es el mismo conocimiento el que debe portar el químico que el que debe portar el ingeniero. Parecería que lo que hace el científico, el químico en este caso de ejemplo, es indagar a la naturaleza, indagar al mundo en busca de verdades, mientras que los ingenieros solucionan problemas. Y en ese sentido no les importa mucho si lo que utilizan como materia prima para solucionar esos problemas es verdadero. Un caso emblemático de esto es la teoría de la mecánica newtoniana, la mecánica que Sir Isaac Newton desarrolló en el siglo XVIII. Y es básicamente lo que aprendieron en física, en cinemática, en dinámica en el secundario, ¿no? ¿Se acuerdan? Problemas de movimiento requieren un uniforme, yo arrojo un proyectil con tanta fuerza, a dónde llega, con qué velocidad, etcétera, etcétera. Toda esa teoría que seguimos aprendiendo porque nos permite resolver problemas, son las cosas que por ejemplo, los peritos en balística utilizan para poder indagar de dónde salió un disparo o ese tipo de cosas. Bueno, esa teoría es totalmente falsa. Sabemos que es falsa y que fue superada a escala macroscópica por la teoría de la relatividad de Einstein y a escala microscópica por la mecánica cuántica. Y entonces es una teoría falsa. Lo mejor de nuestro conocimiento actual nos dice que es falsa y sin embargo la seguimos enseñando y la seguimos aplicando. ¿Por qué? Porque funciona. Porque una escala determinada funciona. Porque a los balísticos les sirve muy bien para saber de dónde salió un disparo. Y a otro tipo de peritos, por ejemplo los peritos en accidentología, les sirve muy bien para saber a qué velocidad iba un auto que se chocó en un determinado lugar, ¿no? Entonces, no tenemos empacho los ingenieros en utilizar
teorías que sabemos que son falsas si funcionan para lo que nosotros queremos hacer. Entonces no nos importa tanto la verdad, nos importa la solución de un problema. Entonces no juzgamos el resultado de nuestro trabajo como tecnólogos, como ingenieros, en función de un grado de verdad, más verdadero que, mientras más verdadero mejor, sino que lo juzgamos con otros valores, en general la eficacia, es decir, cuánto cumplí del objetivo que yo me había planteado, y la eficiencia, es decir, cuántos recursos invertí para llegar a la solución a la cual finalmente arribé. Espero que no se hayan perdido por ahora con esta explicación, pero quiero entonces asumir que hay por lo menos una diferencia esencial entre el conocimiento científico, acuérdense que vamos a hablar de ciencia en un sentido de forma de conocimiento, y el conocimiento tecnológico, que también lo vamos a plantear como forma de conocimiento, para diferenciar de lo que es plenamente lo que llamamos tecnología típicamente, que son los artefactos tecnológicos como ser un teléfono celular, una computadora, etc. No, hablemos de tecnología como una forma de conocimiento, entonces son comparables ahora la ciencia y la tecnología. Lo que pasa es que, bueno, ha permeado mucho a partir de cierto momento que, bueno, es ubicable en un informe que el ingeniero Vannevar Bush le hizo a Roosevelt respecto a cómo debería conducir el Estado norteamericano a su aparato científico-tecnológico, la idea de que el conocimiento tecnológico es una forma de ciencia, a saber, ciencia aplicada. Esto ha permeado mucho y todavía se habla muchísimo de la tecnología como una ciencia aplicada, pero si algo me creyeron de el ejemplo que trabajé del químico contra el ingeniero químico, hemos visto que no es demasiado acertada por momentos la definición de tecnología como ciencia aplicada. Porque si yo me quedara solamente con esa idea, tendría que pensar que los productos de la tecnología tendrían que evaluarse de la misma manera que se evalúan los de la ciencia aplicada, es decir, como teorías que se acercan más o menos a la verdad, más o menos a algún tipo de ajuste empírico, a que yo, digamos, mida esos resultados y los compruebe de alguna manera experimentalmente. Y sin embargo, no es como solemos evaluar a los artefactos tecnológicos, por ejemplo, que son los productos de ese conocimiento tecnológico. Yo no evalúo un auto en función de cuánto se acerca a las teorías que yo tengo sobre el movimiento, sino que yo evalúo el auto en función de si es capaz de llevarme al lugar que yo quería y en función de cuánto combustible utilizó para llevarme a ese lugar, o cuánto dinero me costó tener ese auto, ¿no? Entonces, yo prefiero quedarme con una versión de la distinción ciencia y tecnología donde son cosas diferentes porque se evalúan de maneras diferentes. Ahora vayamos a la administración. Yo les decía que Mario Bunge, que Escarano, ambos trabajaban o consideraban que la administración era una disciplina más bien tecnológica. Y en parte es cierto, porque, digo, imagínense el trabajo que hace un administrador, particularmente un administrador de empresas como teóricamente van a ser ustedes. ¿Y qué hace? Bueno, es contratado por una empresa y lo que hace es gestionar los procesos de la empresa de manera de alcanzar un objetivo que seguramente será un fin de lucro y además habrá otros objetivos secundarios, algún tipo de inserción comunitaria, algún tipo de cosa más noble que el mero lucro, pero el lucro por supuesto que es un objetivo primario y legítimo también. Las empresas legítimamente tienen que tener lucro para poder subsistir, ahí no tenemos ningún conflicto de valores. Y no nos preocupa adentro de una empresa si la empresa cumple con ciertas teorías de la sociología institucional o con ciertas teorías matemáticas o teorías contables, bueno, lo que sea. No nos preocupa eso, nos preocupa que la empresa ande. Entonces parecería que estamos juzgando al producto de nuestro trabajo en la empresa por su eficacia y su eficiencia, y no por su acercamiento a la verdad, con lo cual parecería algo más bien tecnológico.
Puedo coincidir entonces con estos autores que había nombrado en que la administración es más bien una tecnología. Pero creo que también tiene un aspecto científico muy interesante y que puede notarse si uno estudia un poquito la historia de la administración, no desde el principio de los tiempos, sino a partir de un cambio revolucionario que ocurre en la década del 50, cuyo protagonista fue un ingeniero, de hecho, su nombre era J. Wright Forrester. Él trabajaba en el MIT, fue un pionero de una cantidad de teorías de la automatización y además de la computación digital. Fue el inventor de lo que hoy conocemos como memoria RAM, que es una pieza fundamental de las computadoras. Diseñó simuladores de vuelo para uso militar, diseñó sistemas de seguridad bélico para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y en un momento decidió trabajar en problemas de la administración y para eso transpoló sus teorías de la automatización industrial a la administración, y básicamente eso lo que logró fue sistematizar una serie de conocimientos que estaban, digamos, estaban más o menos presentes, pero de manera suelta adentro del mundo de los administradores. Porque claro, el administrador a lo largo de su trabajo desarrolla una habilidad, muchas veces implícita, que quizás no podría sentarse ese administrador a explicar cómo es que le sale bien lo que le sale bien. En este sentido uno podría pensar en un jugador de fútbol. Uno podría pensar, bueno, Diego Maradona fue el jugador de fútbol más grande de todos los tiempos y sin embargo si él quisiera explicarnos cómo se hace para poder jugar como Diego Maradona, no obtendríamos muy buenos resultados. Y de ninguna manera, a partir de la descripción que el Diego podría hacer de lo que él hace, nosotros podríamos hacer lo mismo. Y sin embargo, este gerente, este administrador, seguramente es muy bueno haciendo lo que hace y no puede explicarnos por qué le sale lo que le sale. Entonces, las revistas de la década del 50 para atrás, básicamente eran revistas que, digamos, levantaban una serie de casuística, casos que algunos administradores o investigadores en administración decían, bueno, en la empresa tal pasó esto y se hizo esto y funcionó de esta manera, pero todo eso no estaba sistematizado. Entonces, podemos decir que la administración funcionaba como un arte. En un arte te podía salir bien o mal y a medida que lo ibas practicando te iba saliendo mejor, pero así como seguramente un Picasso no te puede explicar cómo podés hacer vos para pintar como un Picasso, o el Diego no te puede enseñar a jugar al fútbol y para que juegues como el Diego. Y bueno, estos administradores no podían, no eran muy claros cuando no encontraban las palabras, no encontraban las maneras de decir cómo es que ellos lograban su éxito o por qué ellos tenían fracasos. Y todo eso no era posible sistematizar. Y lo que Forrester trae de novedoso, a partir de una publicación que luego se transformó en un libro publicado en el año 63, Industrial Dynamics, Dinámica Industrial. Ahí lo que trae es el uso de una teoría adaptada de la ingeniería, una teoría que se utiliza para poder modelar procesos, ¿sí?, matemáticamente y luego esos modelos matemáticos poder pasarlos a un lenguaje computacional para poder hacer simulaciones con una computadora. Bueno, esa teoría que desarrolla Forrester permite sistematizar las experiencias de los administradores de una manera, bueno, como decía, formal, matemática y luego computacional. Y eso nos trae una cierta cantidad de ventajas. Sobre todo porque ahora hay un lenguaje unificado con el cual todos los administradores pueden hablar y pueden relatar sus experiencias y pueden decir por qué las cosas les salen más o menos bien adentro de sus empresas. E incluso se pueden hacer recomendaciones de índole más general. Y en ese sentido, ya no es que cada empresa es un mundo, sino que todas las empresas, no importa que sea un kiosco o techín, todas pueden ser vistas con el mismo lenguaje y analizadas con el mismo lenguaje. Y modeladas de una manera común. Entonces, esto que está trayendo Forrester es una teoría científica. ¿Por qué es una teoría científica? Porque nos permite describir el mundo, en este caso una empresa, y modelarla, ¿sí? Nos permite
agarrar cualquier empresa y describirla de una manera sistemática, y luego nosotros podemos hacer experimentos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Yo tomo una empresa, la modelo matemáticamente, lo subo a una computadora y hago una simulación. Y esa simulación me permite hacer predicciones. Entonces yo digo, bueno, en la empresa va a pasar determinada cuestión porque en mi simulador yo coloco unas condiciones iniciales y me dice que dentro de 3 meses va a suceder X e Y. Ahora yo espero 3 meses y veo si efectivamente en la empresa, en el mundo real, suceden X e Y. Si suceden, diré que mi modelo está validado o diré que mi hipótesis está corroborada. Y si no, diré que tanto el modelo como la hipótesis alrededor del modelo está falsada. Diré, bueno, este modelo es una porquería, no sirve. Esto es el equivalente a lo que un químico hace cuando hace un experimento. Estamos indagando la verdad de la hipótesis que me llevó a la simulación. Estamos indagando la verdad del modelo y lo estoy evaluando no en función de eficacia y eficiencia. Lo estoy evaluando en función de el grado de ajuste empírico entre lo que mi simulador dijo que iba a pasar, mi modelo dijo que iba a pasar y lo que efectivamente pasó en el mundo. Es un experimento liso y llano. Y si es un experimento liso y llano, entonces es un producto científico. Lo que Forrester trae en su dinámica industrial es una manera sistemática de generar modelos científicos y de hacer experimentos con modelos científicos. Y de corroborar o falsar esos modelos científicos o hipótesis relacionadas a esos modelos científicos. Y la administración, luego de Forrester, se ha dedicado sistemáticamente en generar marcos teóricos para poder armar estos modelos matemáticos y luego, en algunos casos, modelos computacionales. Esto le da un carácter profundamente científico, porque son marcos teóricos que nos permiten hacer descripciones más o menos buenas del mundo. El mundo siendo el recorte que ustedes quieran, una empresa, una institución pública, si estamos hablando de administración pública, una ciudad, si estamos hablando de administración urbana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso nos diría que la administración es una ciencia. La pregunta es, si la administración es una ciencia entonces, ¿estaban equivocados Carano y Bunge? No del todo, porque ellos no están, digamos, diciendo que no haya ningún tipo de carácter científico adentro de la administración, sino que están diciendo que el carácter tecnológico está más acentuado, si se quiere, es más fuerte. Y en ese sentido sí tienen razón, en ese sentido está claro que cuando yo trabajo de administrador de empresa, en general me paso más tiempo generando soluciones que generando modelos. O en todo caso, tomo esos modelos que generé o que generó otro, y con esos modelos tomo decisiones. En el momento que estoy tomando decisiones, esas decisiones las voy a juzgar no por el ajuste empírico, sino por la eficacia y la eficiencia de esa decisión. Si realmente esa decisión que yo tomé a partir de las cosas que me dijo el modelo estaban más o menos, me permitieron llegar a soluciones más o menos buenas de acuerdo a un tipo de criterio. Entonces, estos modelos de empresas, estos modelos computacionales, matemáticos, formales, tienen una naturaleza dual. ¿Tienen una naturaleza dual en qué sentido? Son en parte ciencia. ¿Por qué? Porque son descripciones corroborables o falsables de el mundo. Y yo podré decir que esa descripción es más o menos buena a partir de una serie de experimentos que yo hago. Y una vez que yo creo que ese modelo es bueno, entonces lo voy a usar para tomar decisiones. Y cuando lo uso para tomar decisiones ya no lo juzgo en función de un valor de verdad, sino que lo juzgo en función de eficacia y eficiencia. Y entonces es una cuestión tecnológica. Entonces este modelo, esta unidad de ciencia, el modelo de la empresa, es al mismo tiempo ciencia y tecnología. Es un producto científico y es un producto tecnológico. Y esto implica que la disciplina que lo hace, la administración, es al mismo tiempo ciencia y es al mismo tiempo tecnología. Entonces, nuevamente, yo podría preguntarme, ok, es las dos cosas, ¿entonces qué? Bueno, entonces ¿qué? Depende del carácter que una institución le quiera dar a su carrera de administración. Quiero decir, si yo quiero formar administradores para que vayan a tomar decisiones a empresas, entonces deberé entrenar a estos administradores como si fueran ingenieros. ¿Cómo se
entrenan ingenieros? Bueno, el ingeniero no se entrena en un laboratorio, el ingeniero se entrena en una fábrica, en una empresa, se entrena con, con procesos de entrenamiento hands-on. Yo meto las manos, yo tengo que hacer cosas, yo tengo que probar cosas, yo aprendo haciendo. En cambio, el administrador científico, si yo quisiera generar un administrador científico, un investigador que haga modelos, ¿sí?, que publique en revistas científicas, entonces deberé generar otro tipo de entrenamiento, un entrenamiento más teórico, más matemático y más lleno de filosofía de la ciencia. Así que, bueno, tendremos que ver, entender esta doble naturaleza de la disciplina y entender para dónde queremos partir nosotros, porque nosotros podríamos decidir como estudiantes de la administración si queremos ser más científicos y generar modelos y experimentar sobre modelos, o queremos ser más tecnólogos y trabajar en las empresas tomando decisiones que puedan ser evaluadas según su grado de eficacia o eficiencia. Bueno, eso es todo. Espero que les haya parecido instructiva o interesante la charla y bueno, estamos al habla, estamos dispuestos a comunicarnos cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Adiós.